Como he dicho varias veces, no queremos pánico. Los precios del petróleo en mínimos de más de 4 años. Se siente el malestar entre miembros y no miembros de la OPEP. Y es que la producción del grupo se mantiene sin cambios. Como he dicho varias veces, no queremos pánico. Queremos ver cómo se comportan los mercados. La caída de precio no refleja un cambio fundamental. Esto es cierto y así lo vemos aquí en la OPEC. No tenemos una meta de precio. Hablo en nombre de todos los miembros. Estamos buscando un precio justo. Bueno, pues que no cunde el pánico, sin sorpresas, y luego de 6 horas tensas de negociaciones terminó en Viena la reunión de los 12 países miembros de la OPEP. Horas antes, Arabia Saudita diluía la esperanza de una posible reducción en la oferta mundial para levantar la cotización del crudo. La OPEP suministra el 30% de la oferta mundial. El techo actual del grupo es de 30 millones de barriles diarios de petróleo, aunque ha producido un poco más de esta cantidad en los últimos meses. Pero esta vez la política de precios no fue la prioridad de la OPEP. Pese a los llamados de productores como Venezuela o como Irán, que empujaban por una reducción en la oferta para levantar los precios de lo que ha sido la caída mayor al 30% en los últimos meses. Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, incluso Arabia Saudita, no tienen problema en mantener precios bajos. De hecho, el primer ministro o el ministro de Petróleo saudí, Ali Al-Naimi, insistió que espera que el mercado se estabilice. No dijo en qué condiciones sería necesaria una reducción de la oferta global. Pero países como Rusia, no miembro de la OPEP, mientras tanto, necesita precios altos para equilibrar sus cuentas en medio de las sanciones ya impuestas por Occidente por su incursión en Crimea. Precisamente esa inacción volvió a aplastar los precios. El West Texas Intermediate en Estados Unidos rompió el piso de los $70 barril. Esto no se veía desde mayo de 2010, mientras que el crudo tipo Brent cayó por debajo de los $73 barril. Desde Caracas, José Toro Hardy, economista, experto en temas petroleros, exdirector del Estatal Petróleos de Venezuela. Me da mucho gusto saludarte en esta coyuntura. ¿Hay un cambio de estrategia, dirías tú, de la OPEP? ¿Ya no es la de precios? Ciertamente, hay un cambio de estrategia en la OPEP. Durante muchos años, cada vez que caía los precios del petróleo, la OPEP se reunía y aprobaba recortes de producción para que subieran los precios. Quizás se les fue la mano. Lo que ha ocurrido ahora es que los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto durante el periodo más largo. Ese tiempo fue aprovechado por los Estados Unidos para desarrollar una nueva tecnología, fracking, y encontramos que en los Estados Unidos la producción ha pasado de algo más de 5 millones de barriles diarios en el 2009 a algo más de 9 millones de barriles diarios en el 2014. Los países de la OPEP, fundamentalmente los países árabes de la OPEP, el de Golfo Pérsico, tienen mucho miedo de estimular el aumento de esta tecnología y por eso hoy en día prefieren conservar sus cuotas en el mercado antes que pelear por precios más elevados. Es exactamente esa la estrategia, preservar la cuota del mercado y reconocer que aquí hay un nuevo jugador que no es miembro de la OPEP, que es Estados Unidos, y entonces la estrategia va a ser de largo plazo. Ahora, aquí hay que decir que se requeriría un recorte de 1,5 millones de barriles diarios para hacer la diferencia. ¿Anticipas tú una guerra de precios en los próximos meses? ¿En los próximos meses? Está planteada una guerra de precios. Los países que aspiran a un aumento de los precios están en condición económica muy precaria. Ese es el caso de Venezuela. Pues, su economía es muy delicada. Las reservas internacionales están muy bajas. El 96% de cada dólar que le ingresa al país proviene del sector petrolero. No está en condiciones de hacer otras maniobras que pedir aumento de precios. Ella, ni Irán, ni muchos otros países están en condiciones de rebajar precios para el mercado. No están La posición de Arabia Saudita
Tengo un problema ¿Perdón? de audio que estoy tratando de repetir parte de las frases que nos estás diciendo, José. Simplemente repetir un poco lo que tú nos estás diciendo, recapitulando, que tú hablas de los que están más expuestos en términos de la falta de ingresos por la venta de petróleo y que no están en condiciones de aceptar un nivel de precios bajos. Y yo hablo del mínimo que se requiere en un recorte de la producción de 1,5 millones de barriles diarios, porque de lo contrario el precio, muchos analistas lo ven en torno a los $60 barril. Irán, Nigeria, Venezuela son el lado de grupo de países que no están en condiciones de aceptar precios tan bajos por las cuentas públicas. Arabia Saudita, entre otros productores, sí se pueden permitir el lujo de precios bajos, porque no solamente han creado un colchón, digamos, multimillonario en esta bonanza que se dio en los precios del petróleo. Por lo tanto, yo te quiero preguntar, en la otra consecuencia, si este nivel de bajos precios de petróleo como estrategia logrará que Estados Unidos desacelere o se vaya moderando el ritmo de desarrollo petrolero estadounidense en lo que es el esquisto, el fracking, que requiere mucho dinero. Eso es lo que pretende Arabia Saudita. Pero también la Arabia Saudita teme que de mantenerse precios muy elevados, otros países, como por ejemplo Polonia y algunos países europeos, pudieran irse hacia esta estrategia de producción de petróleo de lutitas, el petróleo de esquistos. Y en ese caso, pues podrían empezar a producir un petróleo que mermaría para siempre cuotas de la OPEP. La lucha en este momento, la OPEP está dividida. Y yo no creo que se pueda recuperar fácilmente un acuerdo entre ambos lados. Vámonos con el caso de Venezuela. Rafael Ramírez estuvo de gira antes de esta reunión. La prensa internacional consigna que no salió contento de esta reunión en Viena. Por supuesto que hay un problema serio, una serie de desequilibrios que tocan precisamente con el dinero que se ha hecho de esta riqueza petrolera en el caso de Venezuela. Yo te pregunto, el gobierno venezolano ha dicho que no necesitaría ajustar sus vínculos con Petrocaribe, que es este grupo de países, este acuerdo con la venta de petróleo a países en condiciones favorables. Se habla ya de que sí hay ajustes y que están ocurriendo, por ejemplo, con el caso de Cuba, entre Venezuela y Cuba. Es inevitable que haya un ajuste si el precio va a mantenerse en estos niveles. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo que es inevitable un ajuste. La población venezolana no aceptaría que en medio de esta situación de crisis tan severa se siga subsidiando petróleo por vía de financiamiento, que son un regalo a Cuba, a Nicaragua, a las islas del Caribe en general. Recordemos que la caridad entra por casa. Difícilmente, cuando sobraba el precio del petróleo y sobraban los ingresos, la población venezolana aceptó esto. Pero ahora que la situación es muy difícil, no creo que vayan a aceptar la tremenda escasez que hay en el país, la inflación, el déficit, el malestar en general que hay en el país mientras se siga regalando petróleo, entre comillas, a otras naciones. Para cerrar lo más breve posible, ¿anticipas un ajuste en la política energética del gobierno venezolano en momentos en que la producción petrolera ha caído y también hay un serio desafío en las actividades de refinación del país? Ciertamente, esa política ha debido cambiar desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el gobierno se rige más por posiciones dogmáticas que por posiciones económicas y me da la impresión que entró en un callejón sin salida. Si no cambia ahora, las consecuencias serán muy duras. Bueno, pues hay que seguirlo analizando y pendientes. Gracias, José Toro Hardy, experto petrolero, exdirector de la estatal venezolana PDVSA, por esta charla. Le agradezco esta mañana a Raúl Feliz que me tomes, Raúl, esta llamada telefónica como profesor investigador del CIDE y especialista en estas materias. Buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. Muy bien. ¿Y cómo está el mundo y cómo está el peso y el dólar? El mundo está volátil, complicado, pero en el caso del peso, como apuntabas, pues lo que estamos viendo es la combinación, yo diría que de dos factores. De un lado, tenemos un movimiento que replica lo que ha pasado no solamente con el peso dólar, sino con prácticamente todas las divisas del mundo, que es que el dólar ha comenzado a subir de valor. Y lo mismo contra el yen, que contra el peso chileno, que contra el real brasileño, que contra el dólar canadiense, el euro. Y lo mismo pasa con el peso mexicano, es decir, el dólar
está de vuelta con fuerza, porque la economía norteamericana está mostrando fortaleza y el dólar está surgiendo. Y en el caso particular de México, el precio del petróleo juega un papel muy importante. Como hemos visto, pues en apenas unos mes y medio, 2 meses, los precios internacionales del petróleo han caído cerca de un 30%, y no solamente parece ser que estamos en presencia de un tema transitorio o un tema que durará unos cuantos días o meses, sino que parece que estamos entrando a un ciclo que pudiera durar años, quizás décadas, en los cuales los precios internacionales del petróleo estarían reduciéndose de forma importante, porque hoy el mundo está caracterizado por un exceso de oferta, no un exceso de demanda como sucedía apenas hace un par de años. A menos, Raúl, que se logren acuerdos y dinámicas de mercado convenidas entre los productores, como es lo que se está pretendiendo, entiende la OPEP. Sí, sin embargo, Carmen, se podrán hacer este tipo de acuerdos y tendrán quizás en algún momento algo de éxito, pero yo soy escéptico. Yo pienso que estos acuerdos, como ocurrió en todo el periodo que fue del año 83 hasta los 95, 96, la OPEP intentó hacer muchas cosas y la verdad no pudo controlar la caída del precio. ¿Por qué? Porque la OPEP, como un cártel que representa el 30% del mercado petrolero, funciona con efectividad cuando el mercado está sobredemandado. Pero cuando, como sucede ahora, lo que tenemos es que la entrada al mercado de nuevos participantes, léase Estados Unidos y Canadá, ha cambiado la ecuación del sistema, y el sistema hoy lo que tiene son más oferentes y más petróleo del que se demanda. Creo que la OPEP en estas circunstancias no es muy efectiva, Carmen. En este panorama que se ve y que tú dices puede ser de días o de años o de décadas, este proceso de disminución de los precios internacionales del petróleo, ¿cómo juega para un país como México una reforma petrolera y energética como la que se aprobó y promulgó este año? Mira, en principio la reforma es independiente de los precios del petróleo. Yo soy de los que creen que la reforma era necesaria, que es necesaria y que su implementación a mediano y largo plazo le va a traer a México más beneficios que costos. Pero en el corto plazo, los frutos que se iban a obtener o que se pueden obtener, pues sí dependen mucho del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque el presupuesto de inversión que tienen las empresas petroleras en todo el mundo, pues depende mucho de las utilidades que generan y de la voluntad de los bancos para prestarle a estas compañías para tomar riesgos. Y hoy con el precio del petróleo 30, quizás más 40% abajo, hay menos dinero disponible para invertir, hay menos sensación de los bancos de prestar su dinero a empresas para que se pongan a trabajar en proyectos que quizás ya no van a ser rentables porque dependen críticamente del precio del petróleo. Entonces, en ese sentido, Carmen, las inversiones que se estaban esperando y estimando podrían venir a México a partir del próximo año, pues mucho me temo que se van a posponer en parte. Ahora, es algo que no puede ser sorpresivo, pero de pronto uno dice la mezcla mexicana en 69, en $70 la mezcla mexicana, cuando se había incluso diseñado un presupuesto bastante conservador, incluso muy por debajo de lo que muchos decían va a estar a $100 el precio del petróleo, cosa que ni de broma, pero se diseñó un presupuesto nacional conservador y conservador aún con un seguro, en este caso que va a operar, pero estamos hablando de una caída muy fuerte. ¿Inesperada es la palabra, Raúl? Bien, sí, inesperada la velocidad con que se dan los acontecimientos, aunque no
totalmente sorpresiva, porque una lección que hemos aprendido en economía una y otra vez es que cuando tenemos precios altos de lo que sea, y el petróleo es una mercancía más, lo que sucede es que tarde o temprano termina apareciendo oferta del producto. Y eso que sucedió ahorita, porque después de 9 años, venimos de 9 años de vacas gordas en el mercado petrolero. Después de esos altos precios, pues se volvió rentable producir petróleo a partir de el shale en Estados Unidos, a partir de rocas en Canadá, y eso habilitó, estos altos precios habilitó estas tecnologías, y pues con el tiempo y con el ingenio y con las inversiones, pues esto ha desatado un boom en la oferta de petróleo. Estados Unidos nada más en 4 años ha producido 4 millones de barriles de petróleo adicionales a los que producía. Y las inversiones que ya se han hecho garantizan otros 4 millones de barriles adicionales durante los próximos 4 años. Es decir, en menos de una década, 8 millones de barriles de petróleo adicionales es prácticamente el doble de lo que Estados Unidos producía. Y eso es debido a los altos precios del petróleo. Parte de la razón por la cual soy escéptico con la idea de que la OPEP pueda subir los precios es que precisamente para evitar que el mercado se siga sobresaturando, es necesario colocar los precios en un nivel donde desacelere el crecimiento de la oferta de Estados Unidos. Y Carmen, eso quiere decir que a esos precios que se podrían estar vigentes en los próximos años, pues no será quizás rentable o no será rentable en todos los casos los proyectos de shale oil, shale gas que se proyectaban para México. Uf, vaya panorama, Raúl, vaya panorama el que nos describes en esta mañana. Déjame cerrar la conversación, que te agradezco, como siempre, preguntándote de nuevo sobre el tema del dólar y el peso. Por lo que te escucho en la explicación, por lo que oíamos de Enrique Galván hace unos minutos, estamos frente, a ver, para usar las palabras apropiadas, estamos no necesariamente frente a una devaluación del peso, sino una revaloración del dólar, porque es respecto a todas las monedas, no solo el peso. Bueno, sí. ¿O cómo lo entendemos? Bueno, es un poco retórica esa. Sí, porque aquí el tema de la devaluación siempre tiene sus connotaciones psicológicas, aunque el efecto sea el mismo. En el pasado, Carmen, la devaluación era cuando teníamos un tipo de cambio fijo, que en última instancia es una promesa. No se podía mantener la promesa y bueno, pues se devaluó. Llegaba a la realidad y venía la devaluación, ¿no? Pero hay que reconocer que tenemos hoy dos cosas distintas al pasado. Uno es, tenemos un régimen de flotación de la moneda. Y el régimen de flotación funciona en las dos direcciones. A veces la moneda se revalúa, a veces se devalúa. Y esos eventos no se consideran necesariamente catastróficos ni ejemplos de que hayan fracasado las políticas. Por ejemplo, el yen japonés se ha devaluado un 50% en 2 años. Y nadie está preocupado ni diciendo que eso significa el fin o el fracaso de Japón. Y la otra es que tenemos una economía que ya no es monoproductora o monoexportadora como la teníamos en México hace 20, 30 años. Hoy es cierto que muchas actividades que dependen del gasto público pues podrían verse frenadas por esta caída del precio del petróleo. Pero no todo en México depende del gasto público. Muchas cosas dependen de la fortaleza de la economía norteamericana, de la competitividad del peso dólar, y esos sectores que dependen de esto son los que exportan a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Y hoy, curiosamente, pues lo que para ellos está sucediendo es que se están volviendo muy rentables. Es decir, un peso barato ayuda a los sectores exportador mexicano. Así que la caída del precio del petróleo pues no nos va a producir ganadores y perdedores, aunque en general, debido a que somos un país productor neto, las pérdidas serán mayores que las ganancias, pero no todos seríamos perdedores. Habrá sectores y actividades que se van a ver beneficiadas por esta caída del precio del petróleo.
Pues Raúl, feliz, te agradezco muchísimo que me tomes esta llamada telefónica y si no tienes inconveniente nos mantenemos en comunicación como siempre. Buenos días. Buenos días. Bien, estamos de regreso con más información. Ha caído el precio internacional del petróleo y lógicamente todos quisiéramos que como usuarios, como consumidores, también eso repercuta en el bolsillo de los peruanos. Estamos acompañados esta mañana de don Aurelio Ochoa, especialista en estos temas de hidrocarburos. Además, ha trabajado en el sector y podemos conversar ampliamente sobre este tema. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no lo sentimos directamente? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, evidentemente como consumidores que todos somos de combustibles, estamos bastante preocupados que no se traduzca, no se traslade al mercado local los beneficios de esta caída espectacular del precio del petróleo a nivel internacional. Recordemos que hace cuestión de 2 o 3 meses, o inclusive a principios de año, ¿no es cierto?, el precio del petróleo pues podría estar estuvo sobrepasando los $100, o inclusive llegó a los $107, ¿no? Y en este momento está bordeando los $80 con tendencia a la baja. Entonces, digamos, cualquiera se pregunta, dice, oye, y cuando pasa una estación de servicio, dice, ¿pero qué pasó acá? Acá no se ha reflejado lo que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces, creo que por ello, digamos, el propio BCR, a través de su presidente, el señor Velarde, también se ha pronunciado con relación por primera vez, y me parece saludable. Eso parece algo histórico, ¿no? El presidente del BCR, por lo general, no se inmiscuye en esos temas. Claro, él se ha pronunciado porque ya ha comenzado a preocuparle el índice inflacionario. ¿Por qué razón? Porque los alimentos, lógicamente, como usted comprenderá, están bastante ligados también a lo que es el transporte, ¿no es cierto? Y el transporte está ligado a lo que son los combustibles. Si los combustibles están caros o se mantienen caros, definitivamente que eso tiene que repercutir en el índice inflacionario. Y esa es la preocupación en este caso del BCR. Entonces, para haberse pronunciado, porque como usted dice, es la primera vez que se ha pronunciado el presidente del BCR. Entonces ese también es un buen gancho para la entrevista. Ese es un tema que nos repercute a todos porque simplemente también se refleja en el precio de los alimentos. En general, y no solamente ¿Que podría los alimentos. elevarse? No, ya se han elevado, y por esa razón el índice inflacionario y el INEI justamente se ha pronunciado con relación a ello, ¿no? Y las cifras que la semana pasada dieron a conocer los del INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no es cierto?, lógicamente reflejan esa situación. Ahora, el dilema es, digamos, que hay una especie de pequeña discusión entre las refinerías. En este caso, no tanto ya los comercializadores minoristas, vale decir los grifos o estaciones de servicio. Esto ya trasciende más arriba, vale decir a las refinerías en este caso. Y en el caso peruano en particular, nosotros tenemos un duopolio, eso hay que recordarlo. Solamente hay 2 empresas en este caso que producen combustibles en el Perú. Entonces, una estatal y la otra privada. En consecuencia, digamos, es una situación en que cada una de ellas tiene aproximadamente el 50% del mercado. Y el argumento, la justificación de las refinerías es precisamente que ellos están abasteciendo en función al stock que tienen, que ha comprado hace 2 meses. Por lo tanto, no pueden bajar el precio porque todavía ellos se manejan con el precio de compra, con el precio anterior. Bueno, efectivamente, ellos son especialistas en lo que es comercio exterior de hidrocarburos. Sin embargo, lo que llama la atención, cuando se ven tendencias en el mercado internacional del petróleo, definitivamente yo no puedo comprar stocks muy grandes, ¿no es cierto? Porque de lo contrario voy a tener o voy a sufrir las consecuencias que en este momento se vienen sufriendo, que tengo stocks que he comprado a precios superiores. Pero precisamente, digamos, no vamos a enseñar en este caso comercio exterior a las refinerías, pero debieran ellas, lógicamente, tomar en consideración esta volatilidad hacia la baja, en este caso, ¿no es cierto?, del precio internacional. En consecuencia, no debieran estoquearse para no afectar a los consumidores. Eso es la parte elemental. En todo caso, que asuman el mismo supuesto cuando se incrementa el precio del combustible, ¿no? Porque cuando sube, lógicamente, al toque se refleja en los grifos y ahí sí dicen, no, es que nos cuesta más, entonces hay que subir el precio. Esa es una situación que efectivamente, y usted oportunamente, en forma oportuna lo está señalando. Ese es lo que, digamos, un poco da inclusive motivo a sonreír, porque dicen, perfecto, está justificable si han comprado esos precios de stocks, pero también la otra figura, oiga, ¿y qué pasa cuando es a la inversa, cuando el precio del petróleo sube, ¿no es cierto? Eso se traslada a las 24 horas.
Entonces, de inmediato. Lógico, entonces también podríamos estar, digamos, los consumidores repreguntándonos, oiga, entonces, ¿por qué no se nos aplica la misma figura que ustedes se vienen aplicando hoy día a sí mismas? Porque cuando baja no lo sentimos. Claro. Ya va a cumplir casi un trimestre con esta caída, ¿no? Yo diría un poquito más, porque la tendencia es desde meses. principios, claro, pero desde principios de año, para que tengamos una idea, el precio del barril estuvo fluctuando, es muy volátil, ¿no? Entre 100 y 105 dólares y después comenzó a caer. Y si hoy día lo tenemos bordeando los 80 dólares y con tendencia a la baja, pues definitivamente debiera haberse producido. Si bien es cierto, exactamente no en la misma proporción, pero por lo menos cercana a ella, ¿no es cierto?, traducirse en las estaciones de servicio. Es decir, las estaciones de servicio tampoco pueden trasladar, puesto de que el productor, en este caso la refinería, se lo vende pues caro, ¿no es cierto? Entonces, esa es una situación que tiene que cambiar, porque de lo contrario, digamos, el consumidor se preguntará y dice, ¿esas son las reglas del mercado, del libre mercado? ¿Por qué cae el precio internacional del combustible? ¿Tiene algo que ver esos problemas en el Medio Oriente, crisis en Venezuela, participación de Estados Unidos en o este caso se refiere mayormente a lo que es la alta producción del petróleo no convencional, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se denomina el shale oil. Entonces, ¿qué sucede? En este momento Estados Unidos importa menos petróleo, ¿no es cierto?, cada vez menos petróleo, y ya estaría convirtiéndose el año 2014 en el primer productor mundial de petróleo, por encima inclusive de Arabia Saudita y de Rusia. Entonces, ¿esto qué cosa? Hace que importe menos cada vez petróleo del exterior, al haber menos demanda, ¿no es cierto?, por parte del más grande consumidor de petróleo en el mundo, que es Estados Unidos, lógicamente hace que los precios se depriman. Entonces, en este caso se debe particularmente a lo que es la producción de los petróleos no convencionales en el hemisferio norte. Bueno, nuevamente Estados Unidos clave entonces también en la caída del precio. Pero también a la vez se ha beneficiado beneficiado mucho, como usted comprenderá, en el caso de Estados Unidos, para afrontar la crisis. Venezuela no. No, me refiero a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un combustible barato ha hecho que sus industrias, lógicamente, resurcan, me refiero a Estados Unidos, y sean más competitivas con relación a Europa y el Asia, que son sus competidores naturales. Bueno, en el caso de Venezuela en particular, lógicamente hay un menor ingreso, y se calcula que esto podría, a fin de año, estar representando un menor ingreso de alrededor de 10.000 millones de dólares. Comprenderán ustedes que no es el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita, de los Emiratos, que han hecho caja en su momento, y lógicamente... Y todavía tienen gran reserva. Y tienen para rato, me parece. Bueno, don Aurelio Ochoa, ojalá las refinerías, pues, como dice usted, se pongan una mano al pecho, y si no lo hacen, ¿qué organismo del Estado debería hacer un llamado de atención, por lo menos? Bueno, en este caso tienen un directorio, como sabemos, el precio es libre, efectivamente hay un libre mercado en el Perú. Oferta-demanda. No es cierto, la oferta y demanda, pero el dilema es que en el caso peruano no tenemos mucha oferta, pues ese es el dilema, que tenemos un duopolio, que solamente hay dos empresas que producen combustibles, entonces en definitiva, me refiero a los convencionales, entonces la competencia, como usted comprenderá, no existe. Entonces un libre mercado es precisamente cuando hay, pues digamos, realmente una competencia, ¿no? Que no es el caso. Para eso no intervienen los reguladores. No pueden. Lo que pasa con los reguladores, ya que es bueno mencionar, y ha habido, digamos, con el asunto de Ocinermin, ellos lo que dan son los precios referenciales. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Entonces lo traducen al mercado local, dicen, esto es lo que está ocurriendo. Hace solamente los cálculos. Entonces las refinerías normalmente seguían, esa es la palabra, seguían antes esa secuencia de los precios referenciales. Hoy día, lamentablemente, no están siguiendo. O sea, cuando convenía a las refinerías, seguían a los precios referenciales. Pero cuando no les conviene, ahora dicen, no, esos cálculos no son los correctos, no son los adecuados, no están actualizados. Me parece que, digamos, quien mejor calcula todo esto, lógicamente, es el Ocinermin, que, digamos, lo único que sigue son las pautas que le señalan las normas. Señores de la refinería, queremos sentir entonces el impacto en el bolsillo de todos los consumidores. Ojalá que se pongan la mano al bolsillo y no al pecho. Si ya van más de 3 meses, ¿no? Entonces ya deberían reaccionar. Pues. Muchas gracias. ¿Qué ocurrencia? Siempre don Aurelio Ochoa, conversando con nosotros sobre este interesante tema. Tenemos que irnos en vivo rápidamente. Una noticia. El precio internacional del petróleo ha bajado estos últimos meses y desde la gobernación advierten que esto va a afectar la economía de Bolivia. Para hablar del tema nos acompaña el secretario de Hacienda de la gobernación, el señor José Luis Parada. Muy buenos días. ¿De qué manera afectará? ¿Será duro el impacto? Gabrielita, muy buenos días. Bueno, lo que pasa que va a afectar porque el precio del barril de petróleo ha bajado de aproximadamente $111 a casi 80 en este momento.
eso automáticamente se asocia a la venta de gas. Entonces la venta de gas puede bajar de 11, 10 dólares que estaba para Argentina, puede bajar hasta 8, y también en lo que es Brasil, que puede bajar de 9.20 aproximadamente hasta 7.60. ¿Son cifras que no se pueden compensar con otras exportaciones? No, porque la pérdida que calculamos muy provisoriamente para el siguiente año son de 600 a 700 millones de dólares, que pierden 370 entidades territoriales autónomas, entre universidades, municipios y gobernaciones. Las más afectadas en este caso van a ser tanto las universidades, porque dejan de recibir la parte del IDH, un poco los municipios, pero los municipios compensan porque tienen la coparticipación, o sea, el tema tributario, y las gobernaciones porque pierden en el tema de regalías. Entonces, esos 600, 700 millones se van a tener que dejar de pagar a alguien. Son proyectos que se van postergando y todas las instituciones que antes tenían unos supuestos adicionales que habían durante el año no van a haber más y los ingresos se netea y bajan. Lógicamente, estos van a postergar proyectos y en todas las instituciones, incluyendo el Tesoro General de la Nación y el Fondo de la Renta Dignidad, comienzan a bajar, que es lo que siempre desde la gobernación y el ingeniero Costas también ya pronosticó de que había que tener cuidado, por eso se necesitaba el tema del pacto fiscal. Entonces no va a afectar solamente obras departamentales, sino los proyectos gubernamentales, como los bonos, también podrían sufrir rebajas. Los bonos en este momento, por ejemplo, la Renta Dignidad se paga con recursos que eran de las gobernaciones, o sea, el gobierno no ha puesto casi nada de plata, por eso es que desde el 2008 hasta el 2014 han confiscado 2.300 millones de dólares a las gobernaciones, que es con lo que están pagando la Renta Dignidad. Eso fue para ayudarle también al Tesoro y han ido traspasando competencias a los gobiernos, sobre todo autónomos, en el tema de salud. Entonces eso alivió un poco el Tesoro. Pero ahora con esta caída del precio del barril de petróleo que nadie se le esperaba, va a ser muy duro. ¿De dónde cubre el gobierno casi 800 millones de dólares que vamos a tener solamente en lo que corresponde a hidrocarburos? También han caído los precios en los minerales, o sea, ha caído el precio de la plata, ha caído el precio del oro, y lógicamente también estamos en este momento con problemas porque han caído los precios de los productos agropecuarios. Entonces, eso va a ser menos cantidad de plata y la gente va a tener primero que recurrir tal vez a sus ahorros para poder cubrir el desfase, y lo mismo van a tener que hacer las instituciones, presupuesto. Ahora el gobierno siempre se ha jactado de que nuestra economía en el país está blindada, de que los precios internacionales suban o bajen no afectan directamente por las medidas de previsión que se toman. ¿Es lo que va a ocurrir ahora con esto del petróleo? No, la economía boliviana descansa en el 70% que es el sector informal, que es capitalismo puro. El 30% trabaja en lo que es el sector formal y ahora muy supeditado, digamos, y fiscalizado, sobrefiscalizado, y el modelo en este momento está comenzando a hacer agua. ¿Cómo puede ser que el presidente y el ministro digan que hemos entrado en déficit porque se ejecutó el G77 y se gastó en el Beni? ¿Sabe qué? Entonces quiere decir que el modelo de ninguna manera estaba blindado. Y esto es... A Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público. Que estés, Luis, en la línea telefónica. Buenos días y bienvenido. Carmen, me da mucho gusto saludarte. Muchos temas, muchos asuntos. Déjame ir por partes, si te parece, en esta conversación a la que te invito, pues con los asuntos que están a nivel internacional y nacional, marcando buena parte de la existencia de México en estos momentos. Empecemos, te propongo, por el tema del petróleo. Estamos siguiendo de cerca los resultados de estas intentonas desde la OPEP de bajar la producción o de hacer algo para frenar la caída de los precios del petróleo, y bueno, pues estamos viendo un panorama complejo, difícil, la paridad peso-dólar, la caída del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, Luis Videgaray, el diagnóstico, la descripción del momento que se vive en México, precisamente en este entorno, por parte del secretario de Hacienda? Carmen, lo primero que tenemos que preocuparnos y proteger son las finanzas públicas, porque una parte muy importante de los ingresos del gobierno federal y también de los gobiernos estatales a través de las participaciones derivan del petróleo. Por lo tanto, un riesgo importante para México
cuando baja el precio del petróleo en los mercados internacionales es qué le va a pasar a los ingresos del gobierno. Ahí es donde cobran importancia la estrategia que hemos adoptado de coberturas para el próximo año. ¿A qué precio se hizo el presupuesto de egresos para el año que entra, para 2015? Se hizo, recordarás, a un precio de $79 por barril de la mezcla mexicana. Con la caída de ayer en los mercados internacionales, no ha publicado todavía Pemex la cotización más reciente de la mezcla mexicana, pero va a estar cercana a los $66, entre $65 y $66 por barril. Esto quiere decir que estamos ya $14 por debajo del precio con el que se hizo el presupuesto de egresos. ¿Esto nos va a afectar el año que entra? ¿Vamos a tener menores ingresos? La respuesta es no. Y esto se debe a que el gobierno mexicano compró un seguro de coberturas petroleras, al cual se invirtieron recursos de nuestros fondos de estabilización, que nos permiten proteger exactamente el precio de $79 por barril. Esperamos que conforme avancen los siguientes meses del año, el precio del petróleo tenga una evolución positiva, pero no lo sabemos, no lo podemos saber. Y por lo tanto, como es una variable que está fuera de nuestro control, era necesario adquirir este seguro. Es un seguro en el cual se invirtieron $770 millones y que nos permite asegurar los ingresos para todo el año que entra, con independencia de dónde está el precio del petróleo. El precio del petróleo es una variable difícil de predecir, de pronosticar. Depende de muchos factores, todos ellos ajenos al control de México. Lo que sí puede hacer México es utilizar los mercados financieros, en este caso los mercados de derivados, como lo hicimos y lo anunciamos a principios de este mes, que habíamos concluido la estrategia de coberturas, y en ese sentido podemos estar tranquilos de que durante 2015 los ingresos derivados de petróleo están protegidos con independencia de hasta dónde baje el precio. ¿Estamos cubiertos, Luis, en lo que resta de 2014, así sea un mes? Estamos ya cubiertos en 2014. 2014, para efectos de ventas de petróleo, ya terminó, porque las ventas se hacen con 6 semanas de anticipación. Entonces, el precio del petróleo que estamos viendo hoy en día está ya afectando las ventas de las que se van a efectivamente realizar a principios de enero. El precio promedio del petróleo en 2014, para efectos de ventas en 2014, fue de $92 por barril, por encima del precio de ley de ingresos. En ese sentido, no hubo una afectación para los ingresos 2014. Donde sí la veríamos si no hubiéramos adoptado la estrategia de coberturas en 2015, pero podemos tener la tranquilidad que 2015 está cubierto a un precio de $79, que es con el que se hizo el presupuesto en la Cámara de Diputados. En una mirada de más alcance en términos de tiempo, Luis Videgaray, déjame retomar lo que le escuché ayer a Raúl Feliz, este experto del CIDE, que hablaba de dos cosas. El dólar está de vuelta, decía, y los precios bajos de petróleo podrían durar décadas, años y décadas. ¿Cuál es la mirada de Luis Videgaray sobre estos es muy difícil, es muy difícil saber cuál es el comportamiento futuro de los precios del petróleo. Lo que es un hecho es que uno de los determinantes por los que el precio del petróleo ha bajado es porque el crecimiento mundial está más lento de lo esperado. Cuando la economía del mundo crece menos, se demanda menos petróleo, se demanda menos gasolina, se demanda menos combustibles de carácter industrial, y por lo tanto eso origina una presión hacia abajo en el precio del petróleo. Conforme el crecimiento mundial se acelere en los próximos meses y sobre todo en los próximos años, veremos una recuperación, hay una tendencia hacia la recuperación del precio. Y también hay que ver qué pasa por el lado de la oferta. ¿Por qué también está bajando el precio? Pues porque se está produciendo más petróleo que antes. Pero si el precio del petróleo se mantiene bajo durante algunos meses, hay proyectos que ya no se van a realizar. Hay nuevos esfuerzos de exploración, particularmente en los yacimientos de más alto costo, que se van a detener. Entonces, es muy difícil, yo no me atrevo a hacer un pronóstico del precio del petróleo para los próximos años, pero así como es difícil argumentar que el precio del petróleo va a subir, también es difícil argumentar que va a bajar. Lo importante es que México tiene una estrategia de precaución, una estrategia prudencial que está protegiendo nuestros ingresos públicos. Nos quedamos con eso, Luis Videgaray, en esta parte de la conversación. Está por anunciarse ya, pero nos lo adelantas, el precio de la mezcla mexicana que se calcula en este nuevo contexto entre 65 y 66, $14 abajo del pronóstico inicial que se había pensado, pero tú dices, el seguro que compramos nos sostiene el precio de 79 todo 2015. Ese es el resumen de esta parte de la conversación.
Así es, Carmen, y por supuesto estaremos muy atentos a lo que pasa en el mercado del petróleo. Estuvo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, estuvo en Viena esta semana en una reunión previa a la reunión de ministros de la OPEP. Se acordó que habrá una nueva reunión de este grupo, no de la OPEP, sino de este grupo de países no miembros de la OPEP en el que participa México. Será una nueva reunión en febrero para seguir intercambiando información y seguir participando en la conversación internacional sobre el futuro del precio del petróleo, pero desde la perspectiva de las finanzas públicas hemos actuado a tiempo y con responsabilidad. La depreciación del peso mexicano frente al dólar, al igual que otras monedas del mundo, ¿qué mapa nos ofrece? Vemos primero que nada vemos un fortalecimiento, como lo comentaban ustedes ayer, Carmen, hay un fortalecimiento del dólar respecto a todas las monedas. Eso tiene que ver porque Estados Unidos está creciendo más que el resto del mundo, particularmente que Europa y que Japón. Entonces, es natural que todas las monedas, incluyendo el peso mexicano, tengan cierta depreciación o cierta debilidad frente al dólar. En segundo lugar, los países en los mercados emergentes, todos han tenido una depreciación frente al dólar, porque se espera, conforme la política monetaria en Estados Unidos se ajuste, es decir, en los próximos meses se espera que suban las tasas de interés en Estados Unidos, los mercados se anticipan y eso ha generado cierta depreciación en los países emergentes. Por ejemplo, en el año, el peso frente al dólar se ha depreciado en alrededor de 5.6%, si vemos el dólar spot. El caso de Brasil es de 7.15%, el caso de Perú es de 14%, es decir, es un fenómeno que está ocurriendo en todos los países emergentes. En el caso de México, además, por ser un país productor de petróleo, ante la baja del precio del petróleo, es natural que el tipo de cambio absorba algunas de estas volatilidades. Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este viernes de hoy, en que, como de costumbre, nos acompaña el titular de este espacio los viernes. Me refiero a Julio M. Schilling, escritor, politólogo y un máster en ciencias políticas, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Un placer, Daniel, estar aquí. Igualmente, Schilling. Bueno, siempre hay muchas informaciones. Dicen los periodistas internacionales que Miami es una fuente que no tiene fin de noticias y que por lo tanto les gusta estar cubriendo informaciones en Miami. Pero te voy a proponer hoy no hablar de Miami, aunque hay temas y hay tela por donde cortar. Y quería referirme tal vez, si te parece, a lo que está ocurriendo con la economía venezolana. Los precios del petróleo le han dado un golpe de gracia al régimen de Nicolás Maduro. Estaba mirando los precios del petróleo esta semana, andan por el orden de los 74, 79 el Brent, el Texas, el West Texas andaba en $74, el Brent de Europa andaba por 79 aproximadamente. Y Venezuela necesita un petróleo de $140 para poder cubrir sus gastos y su déficit fiscal. Por lo tanto, la economía venezolana está tocando fondo. Pero además de eso, lo peor de todo es que ahora, como regalo de fin de año, parece que Nicolás Maduro al venezolano de a pie le va a regalar suspenderle el subsidio de la gasolina. Y esto significaría una tremenda estacada en la economía doméstica de ese venezolano que ya de por sí está pasando trabajo. ¿Cómo estás viendo tú esta conducta económica, a pesar de que parto del presupuesto de que ninguna economía tumba gobiernos? Los precios de la energía, los precios de la gasolina impactan enormemente a el poder. Si recordamos, por ejemplo, cuando la administración Reagan quiso en efecto quebrar a la Unión Soviética, pactó con Arabia Saudita para que incrementara la producción de petróleo. Esto hizo que los precios de petróleo bajaran dramáticamente. ¿Qué impacto tenía? Bueno, la Unión Soviética, como principal fuente de divisas de moneda dura, era la exportación de petróleo, de manera de que el descenso de los precios tuvo un claro impacto en la Unión Soviética. En este caso de Venezuela no puede escapar. Desde que Hugo Chávez llegó al poder, los precios estaban relativamente altos, cuando lo miramos en sentido histórico. En este momento es una economía que no solo ha financiado Venezuela, ha financiado toda la aventura que ha sido lo que ellos han llamado el socialismo del siglo XXI, el ALBA, y todo eso tiene un costo extraordinario, porque en gran medida han literalmente comprado presidentes, han comprado naciones, y digo comprado en el sentido responsable cuando le regalan petróleo, por ejemplo, a determinado país o a un precio básicamente, y estaban haciendo lo que hizo la Unión Soviética con Cuba. Correcto, claro. Entonces, yo creo que aquí hay un paralelismo extraordinario,
porque eso impactó también a la Unión Soviética en cuanto a facilitar su quiebra. Y no es casualidad que Cuba comunista pues ahora está buscando por otras vías, particularmente en los Estados Unidos, cambiar la opinión pública para en algún momento ablandar aún más el embargo, eventualmente establecer relaciones con los Estados Unidos, porque saben que los precios y el subsidio de Venezuela a Cuba comunista tiene un límite. Ahora, fíjate qué cosa más curiosa, Chile. Teniendo en cuenta cómo está la economía venezolana, Maduro ha decidido mantener la entrega de petróleo prácticamente regalado a Cuba y, sin embargo, acabar el subsidio de la gasolina. Para beneficio de los televidentes, la gasolina venezolana tiene un costo actualmente subsidiada de 3 centavos de dólares el galón. No existe en el mundo ese precio de la gasolina, pero sin embargo es histórico esto en Venezuela porque es un país productor de petróleo y está acostumbrado el venezolano de a pie a este tipo de subsidios sobre la gasolina. La gasolina impacta en todos los renglones de la economía porque todo está sobre ruedas. Así que cuando suba el precio de la gasolina, que parece que es inminente, esto va a ser en los primeros días de diciembre, lo cierto es que todo entonces va a subir de valor en un país donde el 75% de inflación impera en estos momentos. A mí me da la impresión de que de esta decisión del régimen de Maduro lo va a poner en crisis, va a perder aún más popularidad, ha perdido un 30% de popularidad en los últimos días, está cuesta abajo en la rodada y Venezuela se está desboronando. Claro. Pero fíjate cómo el subsidio, el petróleo básicamente regalado a Cuba comunista persiste. Eso tiene una razón. Porque quieren mantener a la inteligencia cubana dentro de Venezuela. Correcto, que es crucial. Estos son riesgos calculados que el régimen de Maduro está tomando en el sentido de que saben que sectores de la población pues van a estar molestas, pero muchos de esos que van a estar más molestos son personas que son percibidos como la oposición de todos modos. En otras palabras, son los venezolanos que aún mantienen su empresa, aún mantienen un determinado estándar de vida donde tienen mejorías en cuanto a por los negocios que tienen, muchos pueden entrar y salir. Entonces, lo que ellos perciben como de todas maneras opositores o opositores potenciales, ellos están dispuestos a alienar ese grupo. Las masas más populares van a seguir los subsidios en cuanto a todos los otros mecanismos, porque son las turbas de la calle, son los que ellos proclaman el pueblo enardecido, cada vez que tienen una manifestación. Pero yo creo que tú lo dijiste muy, muy claro, que al final del día, tanto Corea del Norte, que han pasado hambruna, no se cae, y el terror y la represión son instrumentos muy fuertes para ayudar a una dictadura a mantenerse en el poder. Bueno, dos jurados a los que hemos convocado, dos compañeros, uno de ellos está en la Ciudad de México. Empiezo vía telefónica en Nueva York con Isaac Cohen, que se encuentra esta vez en Nueva York, supongo yo que disfrutando el Black Friday también. Isaac, ¿cómo estás? Y desde la Ciudad de México estará ya con nosotros Mario González, ahí lo veo. Mario, te tengo que agradecer porque en una jornada como la de hoy sé que estás ocupadísimo, así que gracias por presentarnos tu terna. Vamos primero a escuchar la que tiene ya Isaac Cohen, él está en Nueva York. ¿Quién gana para ti, Isaac? Bienvenido, ¿y por qué? Encantado, Gaby, muy buenas noches como siempre. Mira, ganador para mí es la economía de Estados Unidos, que creció casi 4% en el trimestre pasado que terminó en septiembre. Son cifras revisadas por el Departamento de Comercio y eso hace que en los dos trimestres, digamos desde marzo a septiembre, la economía de Estados Unidos está creciendo 4%. Eso es una muy buena noticia a las puertas de las fiestas de fin de año, las cuales generan un aumento de la demanda, lo cual significa que probablemente la economía de Estados Unidos seguirá creciendo con mayor intensidad en estos días. ¿Dirías tú que está garantizado, digamos, una recuperación? Es decir, ¿no hay ningún riesgo en el camino que tú alcances a ver en este momento, Isaac? Bueno, no, que pueden haber algunas circunstancias externas, porque las economías industrializadas están teniendo dificultades muy grandes, mayores, como por ejemplo Japón cayendo de nuevo en recesión, Europa está apenas saliendo de una recesión muy prolongada y con dudas de que pueda salir, China cayendo también en su crecimiento, y las economías de mercado emergente como Brasil, Rusia, ante la caída de los precios del petróleo sobre todo,
están debilitándose considerablemente. Eso podría poner en peligro la reactivación de Estados Unidos, pero la demanda interna está respondiendo bastante bien en Estados Unidos. Y uno de los factores que está ayudando es la caída del precio del petróleo. Claro. Que ya por primera vez el barril de petróleo en las ventas de futuros de enero ya está por debajo de $70. Bueno. O sea que la caída del petróleo va a continuar y por consiguiente eso nos va a convenir a los consumidores porque vamos a tener más dinero y no lo vamos a gastar todo en gasolina. Exactamente, exactamente. Bueno, definitivo ganador y un ganador que además le hace muy bien a una economía como la mexicana que tiene esta seria dependencia también del desempeño económico de su vecino del norte. Y nos vamos hasta México, la capital mexicana. Mario, me da gusto saludarte. ¿Quién gana para ti? ¿Por qué? Bueno, antes que nada, lo que bien decías, que esto a largo plazo en la economía mexicana se va a ver reflejada esta fortaleza de la economía de los Estados Unidos, pero al corto plazo nos está yendo muy mal, ahí está muy relacionado mi perdedor, pero eso ves después. Hagamos ahora el contraste. Isaac Cohen, vamos a Nueva York, ¿quién pierde para ti? ¿Por qué? Efectivamente, los perdedores son la Organización de Países Exportadores de Petróleo porque se reunieron en Viena esta semana, el día de ayer, y lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo respecto a cómo resolver el tema de la caída de los precios. Hay una división muy grande entre aquellos que quisieran cortar la producción y las grandes economías del Golfo, como Arabia Saudita, Kuwait, que están diciendo de que no, porque van a perder. Si suben los precios, si suben la producción, lo que va a pasar es que van a perder clientes, porque en este momento ya no son ellos los principales, producen un poco más de 1/3 de la producción mundial de petróleo, pero hay competidores y entre ellos el gran competidor Estados Unidos, quien todavía no puede exportar petróleo, pero lo que pasa es que la demanda de petróleo está siendo satisfecha en Estados Unidos con producción doméstica. Y, por ejemplo, están sufriendo las economías como Rusia, que son grandes productoras de petróleo, y los países árabes, en este momento Arabia Saudita se niega a recortar la producción. Y por supuesto que esto va a afectar en América Latina a Venezuela, que depende mucho y había presupuestado el barril de petróleo a más de $100 y ya estamos ya llegando a menos de 70. Entonces, esos son los perdedores de esta semana para mí. Claro, y vamos a estar analizando el efecto que ha tenido para economías. En el caso de Venezuela lo haremos en esta jornada, pero estaremos hablando de otras en el futuro. Vamos a México, Mario, en la semana el saldo negativo, perdedor, ¿para quién fue? Pues va muy relacionado, ya me hizo la tarea Isaac Cohen en sus análisis, en los dos análisis van muy relacionados. Para mí es el peso mexicano, ya explicaba Isaac de todo lo que la economía estadounidense ha atravesado este crecimiento y también de lo que ha sucedido en países, en otros países con incluso recesión. Esto ha provocado evidentemente una apreciación del dólar estadounidense frente a otras divisas. Muchos dicen, no es que el peso mexicano se esté devaluando, es que hay un superdólar, se está apreciando el dólar. Bueno, tal vez sea un eufemismo, pero eso ha traído consecuencias inmediatas a la economía mexicana, evidentemente. Además de esto, podríamos decir, bueno, es algo positivo para los exportadores, tener una divisa más fuerte, un dólar estadounidense más fuerte, pero para los importadores no es ninguna buena noticia. Nuestra principal exportación es el petróleo, los precios están por el piso, nunca se había visto, hace muchos años que no se veía un barril del dólar por debajo ya de los $70, y tampoco estamos en las mejores producciones de Pemex, ha bajado mucho la producción, así que las noticias no son buenas, sobre todo si lo que estamos importando a Estados Unidos es principalmente la gasolina. Vamos a comprar gasolina cara y vender petróleo barato. Bueno, totalmente de acuerdo, y el efecto que va a tener sobre las finanzas públicas y lo que viene de la estrategia que anunció apenas hace unas horas el presidente Peña Nieto, que con qué se va a financiar todavía es un tema interesante. Vamos a analizar este tema con la ayuda de David Paravicini. Él es ingeniero venezolano, conocedor del tema petrolero. David, gracias una vez más por estar con nosotros en Telesur. Gracias por la invitación. David, se sabía, ya estaba como cantada esta posibilidad de que no hubiese una variación allí dentro de la OPEP para lograr reducir la cantidad de petróleo que se produce por parte de estos países. ¿Cuál considera usted que es la principal consecuencia de esto? La principal consecuencia, bueno, es que va a mantenerse una situación de presión sobre los precios. Fundamentalmente no tanto, o sea, no porque no haya un excedente de petróleo en el mercado, sino por la decisión de Arabia Saudita a la cabeza y con otros países árabes de bajar el precio del petróleo.
Recordemos que esto empieza a expresarse de una manera alarmante hace unos 4 meses atrás, cuando Arabia Saudita decidió disminuir el 10% del precio de su petróleo, como lo anunció, para los consumidores de petróleo del Pacífico. Esta disminución de los precios no solo producto de una excedente de crudo en el mercado, sino por una decisión expresa ya de Arabia Saudita en este sentido. Arabia Saudita, en su oportunidad, o sea, estamos hablando de agosto, no ocultó su objetivo y habló de que había perdido en el mercado estadounidense cerca de 680.000 barriles diarios en ese mercado. Del total de los 5 millones que tú hablabas ahora de petróleo no convencional que se ha producido internamente en los Estados Unidos, le corresponde a Arabia Saudita 680.000 barriles, que es significativo por el tipo de mercado. Y bueno, Arabia Saudita decidió enfrentar esta situación a través de un mecanismo muy que se puede poner en duda históricamente, que es el de la guerra de precios. ¿Por qué te digo que es un mecanismo cuestionable? Puesto que históricamente los escenarios donde la solución de un conflicto de este tipo se va hacia guerra de precios, no se termina saber cuándo es que eso se va a detener. No solamente eso, y peor aún, que en la inestabilidad que se produce en el transcurso del desarrollo de esta caída de precios de esta forma, los propios países consumidores entran en una situación de inestabilidad en el acceso a los crudos. Digamos, esto no lo estoy inventando yo, es algo que ha sucedido, sorprende de manera extraordinaria que haya Arabia Saudita recurrido a este expediente. Ellos mismos han sido víctimas en otras oportunidades de haber hecho exactamente lo que están haciendo. Se le deja al mercado, que sea el mercado el que regule los precios, el que automáticamente decida en cuánto se va a estar comercializando el petróleo. Pero si no, esa alternativa que también está tratando de desarrollar Arabia Saudita, ¿cuál cree usted que debería ser la alternativa? ¿Qué deberían hacer los países que están preocupados por esos precios? Bueno, primero, no se está dejando al mercado que fije el precio. Se está forzando al mercado un precio por la disminución unilateral de Arabia Saudita del precio de su crudo. O sea, no es el mercado el que está determinando esto, sino una decisión de Arabia Saudita de desplazar a un productor interno de los Estados Unidos, lo cual es un conflicto que es extraterritorial a Arabia Saudita. Es decir, un conflicto que tiene que ver con la situación de la confrontación de políticas al interior del propio Estados Unidos, de la visión republicana con respecto a cómo debe manejarse el mercado, que entonces es tal cual como tú estás diciendo, con un libre mercado, y las políticas impulsadas por los demócratas, por Obama, que desde el principio, desde su campaña y todo su gobierno, habló de disminuir la dependencia del petróleo del Medio Oriente. Era un objetivo claro de su campaña electoral. De manera que eso es un primer escenario. Ahora, ante un coloso de producción de petróleo como Arabia Saudita, con el supuesto, y yo presumo que es así, respaldo de los republicanos en una acción que tiene que ver para afectar las políticas internas de los Estados Unidos, bueno, al resto de los países productores y exportadores de petróleo, lo que queda es un poco reorganizarse internamente, hacer una presión importante, de manera de ver si en algún punto del desarrollo de esa guerra, Arabia Saudita entra en razón, como ya sucedió en el año 1997 y 1998, donde Arabia Saudita, respaldado por Venezuela, se lanzaron en una campaña de inundar el mercado de petróleo, y el petróleo bajó hasta $10 el barril. ¿Cuándo reacciona Arabia Saudita? Cuando ya el barril está en $10 y se da cuenta de lo terrible que ha sido esa situación en la que se presentó esta situación. Bueno, ahora quiero aprovechar esta interrupción del teléfono para contarles que el gobierno venezolano ha denunciado cómo se ha venido desarrollando una estrategia para afectar la OPEP, no como organización, sino individualmente, es decir, país por país. La situación en Libia es muestra de eso. Desde el asesinato de Muammar al-Gaddafi, esa nación africana tiene problemas de gobernabilidad, un hecho que ha afectado
afectado la producción de su petróleo. Irak también vive un momento similar al estar sometida a bombardeos ejecutados por Occidente bajo el argumento de combatir al autodenominado Estado Islámico. Otro miembro de la OPEP que atraviesa algunos tropiezos en su economía es Irán, por la imposición de sanciones a su industria petrolera por desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos. Y seguimos el análisis con nuestro invitado el día de hoy, David Paravicini. David, esta situación geopolítica en el mundo y lo que está haciendo Estados Unidos y Europa a través de la Unión Europea, presionando a muchos de estos países con sanciones por cualquier razón, a Irán por el tema nuclear, a los que están de alguna manera vinculados con el Estado Islámico en el Medio Oriente. ¿Eso está hecho con una intención honesta o verdaderamente estaría vinculado al tema energético mundial? No, está vinculado al tema energético mundial, y en la lista que hiciste, aunque no son tan importantes de la estatura de lo que nombraste, pero no dejan de serlo, está el caso de Siria, que no es de la OPEP, pero es exportador de petróleo, el caso de Sudán, que se alentó una guerra civil hasta lograr la escisión del Estado sudanés. Es decir, que hay otros ejemplos que también abonan pues esa pregunta, le dan base a esa pregunta que tú haces, y tiene que ver justamente con el agotamiento de las reservas a disposición de las grandes transnacionales, y que esta situación de estas transnacionales forzan, junto con los gobiernos de los países consumidores, a crear situaciones de destrucción de estos estados nacionales, como el caso de Libia, Irak, Sudán, Venezuela. No nombramos Venezuela, que también fue objeto de un golpe de Estado, de un paro petrolero. Es decir, para tratar de quebrar estos gobiernos, debilitarlos al extremo de que hace posible que estas grandes transnacionales puedan resarcirse de reservas que hoy no tienen, y que en manos de estados nacionales fuertes se ven obligados a negociar o a entrar en unas relaciones de equidad y de pago justo del precio del producto. Y lo lamentable que podríamos agregar a esto es que dentro de la OPEP, países como Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, se han prestado y se han unido y aliado a los intereses de los países consumidores, que no tienen escrúpulos ni límites para satisfacer sus apetencias y sus necesidades de acumulación de capital, y se han prestado y han sido cabeza de grupos para financiar grupos irregulares, terroristas, mercenarios, con armamentos, recursos y, digamos, inclusive una actitud protagónica y abierta en contra de países hermanos de la OPEP, debilitando así la propia organización de países exportadores de petróleo. David, quiero compartir con usted y con nuestros televidentes otra información, porque es que cada miembro de la OPEP tiene un punto de equilibrio en los precios del petróleo. Vamos a revisar algunos datos que han sido publicados por el Fondo Monetario Internacional, por el Deutsche Bank y también por Wall Street Journal. Kuwait, por ejemplo, es capaz de equilibrar su presupuesto incluso cuando el costo del petróleo llega a $60 por barril. Irán, en cambio, necesita un nivel de $140 por barril para equilibrar su presupuesto. Venezuela y Argelia necesitarían al menos $121, según dicen estas organizaciones, por barril, mientras que Qatar podría sostenerse con un dólar a $65 por barril. Y esto me permite hacerle una pregunta a nuestro invitado el día de hoy, a David Paravicini. Estos países que apoyaron el día de hoy no recortar la producción petrolera, ¿no están afectados por estos precios del petróleo? Bueno, eso es absolutamente correcto tu pregunta, porque ante la asombrosa declaración de representantes de los gobiernos, sobre todo de Arabia Saudita, diciendo que ellos están cómodos con un 40% menos del pago de su petróleo, es realmente algo que no es consustancial con la naturaleza de los árabes y menos del vendedor de petróleo. Países que son exportadores de petróleo necesitan defender sus mercados, defender los precios de sus productos, y al final, si usted quiere hacer un símil, puede llegar a lo que es igual que una persona que está vendiendo productos que tiene en su casa, pues, como un negocio, un bodeguero o una persona que produce. No puede, decir que no le importa que vender por 40 menos
40% menos su producto, que no le importa porque está cómodo con ese precio. Eso es absolutamente falso, y lo que esconde son los verdaderos propósitos de estos países, de tratar de abatir los productores de petróleos no convencionales en los Estados Unidos, y esto en complicidad con las grandes transnacionales y con sectores del Partido Republicano que entienden la campaña electoral próxima a la presidencia de la República de los Estados Unidos como un objetivo en el cual el tema energético va a jugar un papel fundamental, como lo fue en la campaña con Clinton del año 1998 y 99, que se produjo una situación similar. Ahora, tomando en consideración lo que cuesta sacar de tierra el petróleo de esquistos o de pizarra, como también se le conoce, se calcula entre 65 y 70 dólares en promedio, que sería lo que le costaría a Estados Unidos estar utilizando la técnica para sacar un barril de petróleo. ¿Eso sería como un tope también para esta caída de los precios del petróleo que se han registrado en estos últimos 3 meses? Bueno, por eso te hacía la mención del tema de que esto tiene mucho que ver con un problema de política interna de los Estados Unidos. El desarrollo de la producción de estos crudos no convencionales son el resultado de una política trazada por los demócratas y que encabezó el presidente Obama y lo convirtió en una de sus banderas, la cual, aunque en su campaña anunció que eran energías alternativas, sí insistió en que iba a trabajar por la disminución de la dependencia de los Estados Unidos de la importación de crudos del Medio Oriente. No dijo que era el venezolano, no dijo que era el nigeriano, dijo del Medio Oriente. Una especie de objetivo que está relacionado con esto que se ha llamado las guerras culturales o interculturales, que es la confrontación de culturas en el mundo y que es la confrontación, como la entiende Obama o el Partido Demócrata y Republicano, frente al mundo islámico. Esto se traduce hoy, y es importante la pregunta que hace, porque si es una política de Estado actual o federal, defendida por los demócratas, de sostener esa independencia con respecto a la importación, se une un problema de políticas que los republicanos impulsan a través de su dogmatismo neoliberal o liberalista, y sus oportunidades de negocio, pues no olvidemos que socio de las empresas árabes de Aramco está la empresa de Dick Cheney, que es la Halliburton. Es una empresa que es socia de la empresa, digamos, nacional del mundo árabe. De manera que los intereses políticos, primero de esa confrontación que hay en el interno de Estados Unidos y de las grandes transnacionales, no pueden quedar de lado. Sería absurdo, puede ser difícil a lo mejor encontrar el punto de conexión, pero lo que no se puede dudar es que esas grandes transnacionales están involucradas en este hecho que se está dando, en lo que significa la distribución de esa renta y de esos recursos que se producen en la producción de petróleo. David Paravicini, un gusto conversar con usted. Gracias, igualmente. Nuestro invitado de hoy, David Paravicini, ingeniero, experto en temas petroleros venezolano.